Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a la semana 26 de actividades. Estamos 30 de noviembre del 2020. Les comparto las actividades que tenemos para hoy. El nombre del proyecto, continuamos con el proyecto 4, es La curiosidad llena mi mundo de conocimientos. Y el tema de la semana, relacionando mi conocimiento y pensamiento. Allí lo tienen. Pregunta para ustedes. ¿Tiene libros de cuentos en casa? Libros de cuentos. Ok. ¿Y qué cuentos recuerda? Si no tiene, no hay problema. No hay problema. No todos los tenemos en casa. Los tres chanchitos. Ok, los tres chanchitos. ¿Qué otro cuento recuerda? Ok, Pinocho, sí, muy bien. La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia, ok. 101 dálmatas. El patito. Ok. Buenos días, profesor. Patito que... ¿Alguien tal vez ha leído La Caperucita Roja? Sí. Sí, Sí. ok. Blancanieves. Sí. No. Cenicienta. Sí. Sí. También, ok. Estamos en sintonía entonces, muy bien. Yo recuerdo desde pequeño, bueno, muy joven, teníamos un libro de cuentos bien grande, de Scooby-Doo y de los supersónicos y muchas cosas. Pero también recuerdo unos pequeños libritos de unas historias de delfines, de diferentes tipos de delfines. Ahí estaba el delfín pico de botella y otras cosas. Es bonito, bonito recordar eso. Muy bien, entonces todos esos cuentos forman parte de algo llamado literatura. Pero la palabra literatura va más allá. Semánticamente tiene muchas acepciones. ¿Qué significa eso, profesor? Bueno, vamos a verificar. Define qué es semántica primero. ¿Qué es la semántica? Entonces verificamos que la semántica es una parte de la lingüística que estudia el significado de las expresiones lingüísticas. Para hacerlo más sencillo, la semántica estudia el significado de las palabras. Entonces, si decimos que la palabra literatura es rica semánticamente, estamos diciendo que esta palabrita tiene muchos significados, tiene más de un significado. Eso es lo primero que veremos hoy. Entonces, la guía nos brinda al menos 4 conceptos, 4 significados de la palabra literatura. Entonces, le vamos a pedir por favor a Doménica Guerrero que inicie con la actividad 1 leyendo y la primera parte. La primera acepción o significado, recuerde, acepción o significado de la palabra literatura. La palabra Desde literatura. actividad 1, por favor, Doménica. Disculpa. Actividad 1. Recursos para recrear textos de literatura oral y escrita. Narración. La palabra literatura puede ser entendida de diferentes maneras. Es decir, es una palabra cuyo sentido Varía. lo, varía según lo que queremos nombrar con ella. Por ejemplo, se usa de una manera general para referirnos a un tipo de expresión artística que utiliza las palabras, tanto escritas como orales, para transmitir sentimientos, descripciones y conocimientos diversos. Eso, gracias. Entonces, Doménica
nos acaba de leer el significado más amplio que tiene esta palabra, literatura. Recuerde, para referirnos a un tipo de expresión artística que utiliza palabras escritas y orales. Es decir, tanto las que escribimos como las que hablamos. ¿Cuál es el objetivo? Transmitir sentimientos, descripciones y conocimientos diversos. Tiene ahí usted una figura que, por supuesto, representa la expresión de forma escrita. Muy bien, gracias Doménica. Primer significado. Natalie, ¿nos puedes ayudar con el segundo significado de la palabra literatura, por favor? También puede referirse a un conjunto de obras que tratan sobre un tema o área específica. Eso, muy bien. Ahora, en esta parte que nos dice Natalie, léale por favor, téngalo presente. Si desea, léalo nuevamente porque va una pregunta. Dice, también puede referirse a un conjunto de obras que tratan sobre un tema o área específica. ¿Ya? Ok, por ejemplo, ¿qué ejemplo nos podría dar alguno de ustedes sobre esta de aquí? Un conjunto de obras que tratan sobre un tema o área específica. Hay extremadamente muchos ejemplos. Pero, ¿cuál podría darnos usted? Conjunto de obras que tratan sobre un tema. Brinde un tema. Un tema. Cualquiera. Cualquier tema, dígalo. Cualquier área de conocimiento. Ajá. Un libro. Ok, un libro, pero ¿sobre qué? Cuentos. Ok, mire, ahí tiene un cuento, sí, la literatura, cuentos, Leyendas. leyendas, ¿qué más? Un área específica, por Libros. ejemplo, un área profesional. Sí, libros, pero ¿de qué tipo? Porque ahí dice Pasaportes. Sí, perfecto, literatura de tipo deportiva. ¿Qué otro ejemplo? Contabilidad. Excelente, bien, Saray, muy bien, sí, para referirse a este tema, la literatura contable. ¿Qué otro ejemplo? No se queden cortos de ideas. Medicina, construcción, botánica, gastronomía, ¿qué más? Biología. Biología, tecnología, ¿qué más? Libros sobre chef. Perdón, Sobre sobre, chef. sobre chef, sí, muy bien, cocina, De gastronomía, fantasía. de fantasía, ¿qué más, Erika Ganchoso? Veterinaria. De veterinaria, sí, perfecto. Entonces, mire, ese es otro significado de literatura para referirse a un conjunto de Libro obras. de doctor. Libros de Signa. doctores. Entonces le diría, usted tiene que ir a la literatura médica. ¿Por qué? Para empaparse del tema. Ahí tiene la segunda acepción, el segundo significado de literatura. Vamos al tercero. Libros de cocina. Libros de cocina. Muy bien. Junior, ayúdanos leyendo el tercer significado, por favor. Hola, papi Lalo. Junior, Asimismo, puede referirse a la ciencia o matemática que estudia. no, matemática, ¿dónde decía? Verifíquele bien. Libros de karate. Sí, tranquilo, Carlitos, ya pasamos por ahí. Que estudia obras literarias que se imparten en los centros escolares y universidades.
Eso, entonces mire, ahora otro concepto de literatura para referirnos a la materia específica, al área que estudia las obras literarias y se imparte en los centros escolares y universidades. De hecho, en estos momentos estamos haciendo eso. Estamos hablando y estudiando esa materia específica porque también vamos a hablar o vamos a trabajar con una obra literaria en unos momentos. Y dice que se imparte en los centros escolares y universidades. Ese es el término más sencillo de literatura, el significado más sencillo que podemos verificar de los 4. Ahí tiene usted un ejemplo, una figurita de un salón de clases en el que se está impartiendo, en el que se está estudiando literatura. Muy bien. Entonces le vamos a pedir por favor que culmine con broche de oro a Héctor. Héctor, el cuarto significado, por favor. Héctor. Héctor, cuarto significado, el de aquí abajo, por favor. Por otra parte, puede referirse al conjunto de expresiones culturales escritas correspondientes a un determinado periodo, región, país o idioma. Por eso se puede hablar de literatura griega, literatura contemporánea, entre otras. La lectura y la cultura siempre van de la mano. Muy bien, gracias. Entonces ahí lo tiene, cuarto significado de literatura. Ahora sí, para referirse al conjunto de expresiones pero culturales de un periodo, de una región, de un país o de un idioma. Si hay literatura griega y contemporánea, ¿qué otro tipo debe haber? ¿Qué otro tipo? Dice de un país. Si hay griega, ¿de qué otros países tiene que haber? ¿O de qué regiones? Inglesa. Literatura inglesa, muy bien. Coreana. Ok, coreana, sí, muy bien. China. Pero no nos vayamos tan lejos. No nos vayamos tan lejos. Sí, China, perfecto. Pero recuerde, pues, cuáles son sus raíces. No se olvide sus raíces. Literatura ecuatoriana. Claro. Española también, muy bien. Mire, también dice periodo. Peruana. Peruana, sí. Por eso dice literatura contemporánea. Literatura antigua, literatura medieval, barroca, del Renacimiento, de tantos periodos de la humanidad, del oscurantismo, muchos periodos. Perdón, Erika. Quichua, sí, muy bien. Literatura ahora de regiones, latinoamericana, literatura europea, asiática. Muy bien. Sí. Noroeste. O, por ejemplo, de idiomas, literatura española, literatura inglesa, portuguesa y así. Y quichua, muy bien, correcto. ¿Alguien en algún momento ha visto, leído, observado o escuchado de este señor de aquí? No. No. La Ilíada de Homero. No. No. Es un clásico. Es un clásico. No es tan extenso. Y le beneficiaría mucho leerlo en algún momento. De hecho, yo recuerdo que primero me lo vi como película animada, yo no sabía de qué se trataba,
pero después cuando ya lo comencé a leer, lo leí por el gusto de leerlo, no por obligación, me di cuenta de eso, ¿no? Ah, esto ya lo había visto en una película animada. Pero algo que siempre me he dado cuenta es que la película no es igual al libro, déjeme decirle. ¿Por qué? Porque la película, como tiene otros elementos gráficos, visuales, sí, contenido multimedia, tiene que o aumentar cosas o quitar cosas. ¿Para qué? Para que el público esté allí enganchado. Entonces la película, vamos a darle un poquito más de margen de error. Pocas veces se parece al libro. Ok, muy bien. ¿Preguntas hasta allí acerca de la literatura? Si hay 4 significados de literatura, ¿cuál le gusta más? ¿Con cuál se queda usted? ¿Cuál le llama más la atención? Cultura. Ok, culturas, de expresiones culturales, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Uno que le guste un poquito más, un significado que le guste un poquito más. Por ejemplo, este que es cortito, el segundo, que habla acerca de conjunto de obras de un área, ese también está interesante, ¿no? Por ejemplo, literatura médica, como dijeron ustedes, o literatura de tipo contable, como dijo Saray. Muy bien, buenos ejemplos han brindado. Ok, entonces ahora vamos a ir a una obra literaria. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Bueno, va a hacer lo siguiente. Verifique que antes está de color verde. Y luego nos vamos a color morado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por favor, indíquenos, Carlos Lord, qué es lo que tenemos por hacer. De color morado, Carlos, por favor, la lectura. Ya. Lee el cuento popular de la literatura latinoamericana que consta en... Espera, profe. Muy bien. Que consta en las páginas 33 al 36 del texto integrado de estudiantes de sexto media del Ministerio de Ecuador de Educación. Ok, muy bien. Entonces vamos a leer este cuento. Lo va a leer en casa, ¿ya? Mire, si aquí dice literatura latinoamericana, ¿en cuál de los 4 conceptos entraría literatura latinoamericana? ¿En cuál de estos dos? Más bien, ¿en cuál de los dos? Latinoamericano. El cuarto, sí. ¿Por qué? Porque este cuarto concepto habla acerca de expresiones culturales de un determinado, ¿qué sería? Periodo, región, país o idioma. Periodo. Mire que dice latinoamericana. Ahí. ¿Hay un país llamado Latinoamérica, Saray? Contéstese usted mismita. A ver, tenga cuidado. Si no es país, si no es idioma, estamos entre periodo y región. ¿Cuál será? Profe, yo conozco Latinoamérica. Ya, ¿qué es eso? Entonces, ¿un periodo o una región? Una región. Es una región, sí. ¿Por qué? Porque designa a los países de América en los cuales se hablan idiomas de origen latino. Básicamente se utiliza para los países de América que hablan español.
Muy bien, específicamente, ¿cuál es el origen de este cuento? Está justo aquí. El autor, José María Arguedas, dice reputado como uno de los mayores narradores peruanos de todos los tiempos. Es notable por su profundo conocimiento de los ancestros aborígenes de su país, tema que trabajó con enorme lucidez. Algunas de sus obras son Los ríos profundos, Jaguar Fiesta, Diamantes y Pedernales, Agua y una reciente recopilación de viejas leyendas del pueblo quechua. Muy bien, entonces usted lo va a leer de la 33 a la 36, lo encontrará. Dígame, Erika. ¿Qué libro es? El libro de lengua. Sí, estamos en lengua, entonces es en el compactado lo encuentra. En el compactado lo encuentra, sí. Sí, buena observación, Erika, gracias. Muy bien, entonces es ineludible y lo tenemos que leer. ¿Por qué? Bueno, porque hay una actividad después de que usted lea el libro, pero verifique de qué forma lo tiene que leer o en qué circunstancias lo tiene que leer. Le vamos a pedir por favor a Milena que nos diga cuál. Milena. Sí, positivo, ya. Narra el cuento de forma oral a una persona que viva contigo. Al terminar, pregunta cuál es la moraleja o lección que el cuento transmite. Ya, muy bien. ¿Y qué más? Escribe en una hoja la respuesta que obtuviste. Eso, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el cuento? Pregunta para ustedes. ¿Qué tenemos que hacer con el cuento? Leerlo. Ya, pero sí, leerlo, pero para nosotros solos o como mismo. Para una persona que viva contigo. Para una persona que vive contigo. Ahora, si yo se lo quiero narrar y luego preguntarle cuál es la moraleja o lección que el cuento transmite, esa persona tiene que entender. Pues. Y si esa persona tiene que entender, entonces tengo que leérselo, pero leérselo bien. Ahora, ¿qué me ayudará a mí a estar preparado para el momento en el que narre el cuento a la persona que viva conmigo? Bueno, pues hacer una lectura previa, una lectura para mí. Eso no es obligatorio, pero si usted quiere hacerlo bien, entonces siga ese consejo. Primero léalo para usted y luego se lo narra a una persona con la que usted vive. Buenos días, te llamaba para que me ayude con... Para que al final le pueda preguntar, disculpe, cuál es la moraleja o lección que el cuento transmite. Finalmente, escribirá en una hoja la respuesta que le dé la persona a la que le narró el cuento. Ok. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas, estimados? ¿No? ¿Por qué cree usted que les digo estimados? Pregunta para ustedes, estimados. Estimados, ¿por qué les digo estimados? Bueno, porque esa palabra transmite de que hay una estima, ¿no? Y también porque es algo técnico, es decir, Porque la somos persona, sí, porque son mis alumnos, la persona, una persona muy inteligente, muy estudiada, que nos preparó, nos ayudó, no lo hizo gratis, por cierto, para poder ganar una parte de mi concurso para estar en la Washington, un concurso de casi 2 años, déjeme decirle, algunas pruebas.
no nos dijo que sí, una palabra adecuada es estimados. Y es verdad, ¿no? Estamos conversando un ratito nada más, ya hemos culminado. Porque imagínense, las mises pueden decir mis amores, mi corazón y cosas así, ¿verdad? Pero de parte de un hombre, de un varón, suena un poco extraño. Sonaría, ¿verdad? Un poco extraño, mis corazones, mis amores. No, no es usual en nuestra cultura decir aquello. Entonces, por eso es que les digo estimados, ¿ya? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, estimados? No. Ok, muy bien. Perdón, Junior. La lectura no es obligatorio leerla a nuestros padres. No, ese es claro que sí. Pues mire, nos dice que sí, tenemos que narrarle a alguien que viva con usted. Porque le va a hacer la pregunta, ¿cuál es la moraleja o lección que el cuento transmite? Esta pregunta se la vamos a hacer a otra persona. ¿Por qué? Porque necesitamos escribir en nuestra hojita donde estemos pasando, realizando la actividad, su respuesta. Lo que le menciono es que si usted quiere leerle bien, tiene que prepararse, leer previamente para usted. Eso ya queda en usted, si lo quiere hacer bien o si lo quiere hacer como le salga. Ya eso es de cada uno. Ok, por favor active su camarita para sacar una captura. Tenga la buena. Muy bien. Vamos a sacar. Ok, por ahí veo un nuevo look. Vamos a sacar. Ajá. Y en el camino no. Ya, ok. Muy bien, vamos a las 3. 1. Ahí veo una modelo. 2. Se ríe. Y 3. Y 3. Ahora sí. Ya estaba viendo la modelo. Profe, tome otra. Tome otra. Ya, Es que estaba espere, por ocupado con favor. mi hermanito que llega gateo. Chécate a wow. Ya, a ver, vamos a tomar otra. A ver, a la 1. A las 2. Y a las 3. Ok, ahí estamos. Muy bien. Vamos a sacar otra diapositiva. Vamos a pegarla. Y fue. Listo, entonces. Muchas gracias por su atención. Y nos vemos. ¿Ya? Chao, profe. Hasta mañana. Chao, profe, hasta mañana. Hasta mañana. Chao, profe. Hasta mañana. Chao, profe, hasta mañana. Chao. Profe, ¿Sí? mi hermanito llega. Ya está bien. Cuídalo mucho.